Listo. Pues buenas noches, amados hermanos. Gusto en saludarlos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Damos gracias al Señor por este estudio bíblico. La noche de hoy vamos a estudiar el tema de la depresión. Y entonces yo los voy a invitar, hermanos, para que por favor nos pongamos en las manos del Señor, para que oremos y para pedirle al Señor que nos hable en esta noche a través de su palabra. Así es que, hermanos, los invito para que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y eres bueno en gran manera. Y hasta este día siempre nos has bendecido, Señor. Así es que por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, no solo por tus bendiciones materiales, sino también por tus bendiciones espirituales. Gracias, Señor Jesús, porque nos has amado con amor eterno, Señor, y estuviste dispuesto a pagar el precio por nosotros, Señor. Y hoy nosotros estamos sentados a la mesa comiendo de tu palabra, Señor. Hoy estamos aquí como príncipes, Señor, habiendo sido nada. Hoy estamos como reyes y sacerdotes, Señor, disfrutando de los beneficios, Señor, que tú compraste para nosotros y las bendiciones que compraste para nosotros en la cruz del Calvario. Así es que, Señor, en esta noche te damos gracias por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por todo, Jesús. Santificado sea tu nombre. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias y disponemos nuestro corazón, Señor, para estudiar tu palabra. Disponemos nuestro corazón, Señor, para que tú nos hables. Aquí está la tierra de nuestro corazón. Mándanos tu semilla, Señor, y que la semilla produzca al 100 por 1, Padre. Te damos gracias por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta noche, hermanos, tenemos un tema muy especial. Este tema es el de la depresión. Yo sé que muchas personas pues han tenido o han padecido en algún momento en su vida. Y en esta ocasión tengo una sorpresa para ustedes. Esta noche no voy a compartir yo, va a compartir un invitado muy especial, muy querido. Cuando lo presente, ustedes van a saber quién es. Hoy tengo el agrado y el privilegio de presentar a mi hijo Marcos, quien es psicólogo. Así es que, ¿por qué no aprovecharlo si lo tengo en casa? Algunas personas también me han preguntado, ¿usted es psicólogo? Le digo, no, yo quisiera, le digo, tengo un psicólogo a la par. Así es que hoy tengo el agrado de presentar a Marcos. Ya Marcos se graduó en el año 2020, gracias al Señor. Y ya terminó su carrera de psicología clínica y está estudiando actualmente una maestría de enfoque psicoterapéutico. Así es que en esta noche le voy a dar el tiempo a Marcos para que el Señor lo use y que nos hable a través de él acerca de la depresión. Así que Marcos, bienvenido. Gracias y también gracias por la invitación. Para mí es pues un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios y también poder hablarles del tema de la depresión, siempre enfocándonos en qué dice la Biblia, ¿verdad? Siempre nuestra base va a ser la Biblia, la palabra de Dios y cómo a través de ella podemos obtener las herramientas necesarias para poder vencer la depresión y para poder vivir una vida plena en Cristo. Entonces, ahorita voy a empezar, solo voy a compartir la presentación y me avisan si se ve, por favor. Con mucho gusto, yo te confirmo. Gracias. Y sí se ve, y se ve muy bien. Ok, gracias. Entonces, el tema de hoy es cómo manejar la depresión. Entonces, primero hay que explicar un poco qué es la depresión. La depresión es como, dice que se caracteriza por una tristeza de intensidad o duración suficiente como para interferir en la funcionalidad y debido a una disminución del interés o del placer despertado por las actividades que antes eran de nuestro agrado. En otras palabras, la depresión lo que provoca en nosotros es un estado de tristeza muy fuerte que no permite que nosotros podamos realizar nuestras actividades diarias como lo solíamos hacer o incluso actividades que nos provocaban cierto deleite, cierto gusto, ya no les encontramos la misma intensidad, ya no nos agrada del todo. Y la depresión también se puede manifestar como un enojo pasivo, porque puede ser que tal vez no lo expresemos de una manera fuerte, tal vez no lo decimos con palabras, pero el enojo nos está comiendo por dentro y nos hace estar, por así decir, cabizbajos. Ahora, las causas.
Empezando por las biológicas o físicas, la depresión puede ser causada por una falta de sueño o una buena alimentación. Como todos sabemos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, y las tres están conectadas. Entonces, todo lo que nosotros hagamos o no con nuestro cuerpo va a afectarnos también, va a afectar nuestra alma, va a afectar nuestro espíritu y viceversa. Y el estrés también puede ser una causa de depresión. Si estamos expuestos a un estrés muy intenso durante tiempos muy prolongados, esto también puede ser un factor que nos predisponga a padecer depresión. Y la número 3 es la carencia de actividad física o ejercicio. Entonces siempre es bueno que aunque sea caminemos un par de minutos o hagamos algún tipo de ejercicio para mantenernos un poco despiertos. Y también están las causas ambientales, que es el número 1, algún suceso doloroso o traumático en la infancia. Aquí puede ser que crecimos tal vez sin un papá, sin ambos papás. También puede ser que nuestra familia no nos apreciaba del todo, que tal vez había algún favorito, que teníamos problemas con los hermanos, que igualmente tal vez que en la familia nunca se nos dio un lugar preferencial, ese tipo de cosas, o puede ser algo como una pérdida de un ser querido durante la infancia, el duelo, todo este tipo de cuestiones son las que pueden desencadenar la depresión. Igualmente, las situaciones imprevistas o que requieren un proceso de adaptación. Aquí, por ejemplo, entraría lo que es un divorcio, pues una separación nada más. Aquí también entraría lo que es si tenemos tal vez un hijo que no está caminando con el Señor y entonces estamos preocupados por su alma, eso nos puede provocar depresión si no trabajamos con eso y solo nos enfocamos en la tristeza. O igualmente, pues ahora por la pandemia, muchos tal vez perdieron el empleo que tenían, eso también puede provocar depresión. Igualmente, la situación económica, eso puede provocar depresión. Y la dificultad en relaciones familiares o con el entorno, aquí, como mencionaba antes, es todo lo relacionado a la familia. Y con el entorno puede ser en el trabajo, con nuestros amigos. Sí, todo ese tipo de problemas en nuestras relaciones interpersonales también puede provocar depresión. Y la soledad o aislamiento, ya sea voluntario o involuntario, por ejemplo, con la pandemia, que muchos tuvimos que estar aislados y que tal vez eso nos provocó cierta depresión porque estábamos solos y necesitábamos tal vez convivir con la gente, o estábamos solos y entonces nuestros pensamientos nos empezaron a bombardear y empezamos a sentir que la vida no tenía sentido, que no valía la pena, o empezamos a estar solos y entonces nuestra mente se llenó de todas las ideas incorrectas y eso nos provocó depresión. Igualmente, los bienes materiales. Los bienes materiales en sí mismos no son malos, son necesarios para vivir, pero si nuestro enfoque en esta vida es obtener la mayor cantidad de bienes materiales posibles, eso nos puede llevar a una depresión cuando esto no sucede. O igualmente, hay gente que puede tener muchos bienes materiales, pero simplemente eso no los llena y no encuentran cómo llenar ese vacío que tienen en su corazón, provocándoles depresión. E igualmente, el futuro también puede provocar depresión. Ahora, esto es porque si una persona está triste por mucho tiempo, puede llegar a pensar que su futuro ya no tiene sentido, que para qué sigue viviendo si esta situación no va a cambiar. Entonces, precisamente pensar en el futuro y verlo de una forma tan sombría le provoca esta tristeza y esta depresión. Y aquí, si se fijan, puse la cita de Primera de Samuel. Ahora no nos vamos a ver allí por cuestiones de tiempo, pero si leen básicamente todo el libro de Samuel, narra la historia de David, que si se fijan, David cumple con varios de estos requisitos. Él tuvo pues un suceso doloroso o traumático en su infancia. ¿Por qué? Porque su papá lo hacía de menos. Si se recuerdan, cuando Samuel vino a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey, llamó a todos sus hijos menos a David. A David lo dejó cuidando las ovejas. A David ni siquiera lo llamó para que viniera a cenar. Tuvo que ser Samuel, movido por Dios, el que le preguntó a Isaí si no tenía otro hijo y entonces ya llamó a David. Igualmente, si se fijan, David también tuvo dificultad en sus relaciones familiares, porque David después, haciéndole caso a su papá, fue a visitar el campo de batalla donde estaban sus hermanos, y cuando su hermano mayor se encontró con David, se recuerdan que le mencionó que él vino
por morbo, para ver la guerra. Entonces, si se fijan, aún sabiendo que David iba a ser el futuro rey de Israel, sus hermanos no tuvieron el respeto adecuado hacia él. E igualmente David pasó bastante tiempo en soledad o aislamiento, primero porque él era pastor de ovejas y pasaba bastante tiempo solo, y segundo, cuando él fue perseguido por Saúl, hubo un tiempo donde David también tuvo momentos de soledad huyendo de él. Igualmente, David tuvo escasez de bienes materiales por mucho tiempo. Él vivía simplemente con lo que Dios le permitía vivir. E igualmente, si se fijan, David también experimentó cierta tristeza por el futuro. En ciertas ocasiones, él se desanimó, él creyó que esta situación no iba a cambiar, pero si lo vemos, lo que a David lo mantuvo fuerte, lo mantuvo estable, fue no separarse nunca del Señor, fue siempre llevar sus cargas al Señor y fue siempre reposar en la soberanía del Señor. Y también existen las causas de personalidad. Ahora, la personalidad es la percepción que nosotros mismos tenemos debido a nuestras propias ideas, llegando a pensar que somos superiores o inferiores por comentarios negativos. Y también nuestra personalidad se forma debido a la interacción que tenemos con nuestros pares. Entonces, si se fijan, hay una parte donde nosotros internamente nos creamos una imagen que tal vez puede ser falsa de nosotros mismos y eso nos hace pensar que merecemos mejor, que Dios no nos está dando lo que nos tiene que dar, y también la interacción que tenemos con las demás personas nos puede, por así decirlo, envenenar, porque tal vez las personas nos dicen, no hombre, pero si tú sos cristiano, tú no deberías estar en esta situación, si tú sos cristiano, deberías estar mejor. Entonces empezamos a prestar oído a esas voces y empezamos a llenar nuestro corazón con amargura, con enojo. Y otra causa de la depresión es las expectativas de vida. Las expectativas de vida es el deseo o el anhelo que nosotros tenemos para nuestra propia vida. En otras palabras, eso puede llegar a ser un ídolo, porque es una idea o una imagen que nosotros tenemos y que nosotros concebimos de cómo deberían ser las cosas. Entonces, cuando por la razón que sea, esta imagen no se cumple o esta expectativa no se cumple, nos enojamos, nos deprimimos en contra de Dios y entonces nosotros nos empezamos a alejar y como les digo, nos llenamos de enojo al punto de que puede provocar depresión. Y aquí les puse el versículo de Juan 21:3, donde dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ahora, se me olvidó dar el contexto de este versículo, pero aquí es cuando el Señor Jesucristo murió y ya había resucitado, pero todavía no se les había aparecido a sus discípulos. Y si se fijan aquí, Pedro lo que dijo es, voy a ir a pescar. Ahora, Pedro en un sentido se enojó, se deprimió porque el Señor Jesucristo murió y los discípulos en ese entonces todavía no tenían un entendimiento completo y creían que la misión del Señor Jesús en esta tierra era ayudar al pueblo de Israel a derrocar al imperio romano. Y cuando esa expectativa que tenía Pedro no se cumplió, se enojó y si se fijan, él fue a pescar. Pero esa era una actividad que él ya había dejado, porque cuando el Señor Jesucristo lo llamó, le dijo a Pedro que él iba a ser pescador de hombres. En otras palabras, Pedro ya había dejado esa antigua vida y muchas veces nosotros somos así. Cuando nos enojamos con el Señor, volvemos a viejos hábitos o viejas costumbres que ya habíamos dejado y que puede ser que precisamente no sean malas, pero eran cosas que ya le habíamos entregado al Señor y eran áreas de nuestro corazón que ya estaban en su posesión. Y aquí también les puse como referencia nada más para que lo lean en sus casas de Daniel 4:16 al 33, donde nos habla de Nabucodonosor, que era alguien que tenía una expectativa de sí mismo muy alta, que tenía mucho orgullo y que el Señor tuvo que convertirlo en una bestia para que él se diera cuenta que el único y soberano Dios era el Señor Jesús. Entonces, se los digo porque muchas veces también estamos en situaciones que nos causan dolor o que nos causan tristeza porque es la única manera que tiene el Señor para romper nuestro corazón, pero no lo hace con maldad, sino es por amor, para que podamos conocer más de Él, para que más de su naturaleza se forme en nosotros. Amén. Y también están los problemas espirituales, que es precisamente lo que les estaba diciendo, un enojo contra Dios,
porque Él no está haciendo las cosas como debería hacerlas, porque no está cumpliendo nuestros deseos o porque estamos en una situación y no entendemos por qué, porque hemos estado tal vez pidiendo por algo y aparentemente el Señor no ha dado respuesta. Y también podemos entrar en depresión si no tenemos un sentido de vida. Ahora, ¿a qué me refiero? Podemos ser cristianos, pero si realmente no hemos sometido nuestra vida al Señor o no la hemos rendido a un nivel un poco más profundo, vivimos nuestra vida hasta cierto punto como se nos antoja, no buscando cuál es la voluntad del Señor. Y tarde o temprano, si vivimos la vida como queremos, nos vamos a encontrar con un vacío, porque la estamos viviendo solo por vivir, solo por pasar el tiempo. No la estamos viviendo con una intención, con un objetivo claro. Y la número 3 es el pecado. El pecado puede causar depresión, pero el pecado causa depresión cuando no es confesado, porque si nosotros lo confesamos y lo ponemos bajo la sangre del Señor Jesús, Él nos limpia y pecado perdonado es pecado olvidado. Entonces nos da las fuerzas y las herramientas para poder seguir adelante. Y por eso les puse aquí el Salmo 32, 3 al 5, que igual por tiempo no vamos a ir, pero es cuando David confiesa el pecado que cometió por el adulterio con Betsabé. Entonces, mientras nosotros no confesemos nuestros pecados y los pongamos, por así decirlo, debajo de una alfombra, vamos a seguir acumulando esa tristeza. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros nuestra conciencia sabe que estamos mal, pero no, nosotros no podemos redimirnos a nosotros mismos. Por eso es importante confesárselo al Señor. Y algo que también puede causar depresión es el crecimiento espiritual. Ahora lo voy a explicar de esta manera. A veces podemos afanarnos por querer crecer espiritualmente y nos frustramos porque no estamos donde nosotros creemos que deberíamos estar y no hemos aprendido a descansar en la soberanía del Señor. Ahora, esto lo digo de la siguiente manera. Si nosotros estamos orando, si estamos leyendo la Biblia, si estamos haciendo nuestras entregas, en otras palabras, si estamos tratando de vivir nuestra vida cada día lo más apegado a la palabra de Dios que se pueda, no deberíamos afanarnos, sino deberíamos aprender a descansar en el Señor, de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará para el día de Jesucristo. Y si se fijan, también les puse el versículo de 2 Corintios 12:9. Ese se los puse porque ahí es donde Pablo habla del aguijón de la carne. Ahora, si nosotros tenemos una debilidad, pero una debilidad con la que sí estamos luchando, a la que sí estamos entregando en oración, con la que sí estamos batallando espiritualmente, a la que sí le estamos poniendo límites, a la que sí estamos buscando cómo restringirla, nosotros tenemos que entender que entonces es un proceso y que no somos perfectos, pero hay sangre para poder seguir caminando. Lo que quiero es evitar dar la idea equivocada de que entonces podemos pecar libremente y entonces como hay sangre, entonces no importa. No, aquí lo que importa es que nosotros de verdad estemos luchando. Y hay herramientas. Ahora, la primera herramienta para poder vencer la depresión es seguir bajo la soberanía del Señor. Aquí quisiera pedirle pues a mi papá si me pudiera hacer el favor de leer la cita bíblica. Mucho gusto. Primer libro de Reyes 19, del 1 al 8, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Gracias.
Ahora, esta explicación la dio el pastor el domingo pasado. Si pueden ver esa prédica, se los recomiendo. Yo solo voy a parafrasear y resumir un poco lo que él dijo. Pero si se fijan, aquí Elías deseó morirse. O sea, si se dan cuenta, después de que Jezabel puso precio a su cabeza, Elías se deprimió. Pero Elías ya había crecido lo suficiente y ya tenía la confianza suficiente en el Señor para saber que a pesar de que estaba triste, él podía correr hacia la soberanía del Señor, él podía correr hacia el Señor y refugiarse en él. Y si se fijan, a pesar de que él se estaba quejando, a pesar de que él ya no le veía sentido a lo que le estaba pasando, él seguía buscando al Señor. Y entonces, si se fijan, el ángel después lo tocó, le dio comida y bebió. Y dice, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Este es un cuadro espiritual de cómo si nosotros seguimos o permanecemos bajo la soberanía del Señor buscándolo, aunque no entendamos el por qué, aunque nos duela, aunque nos enoje, aunque nos entristezca, Dios tarde o temprano nos va a dar el pan que necesitamos para continuar nuestro camino, nos va a dar la bebida necesaria para que nosotros podamos recobrar fuerzas y que podamos superar esta prueba con éxito. Y no solo superarla con éxito, sino haber aprendido qué era lo que el Señor quería de nosotros en esta experiencia y poder crecer más en él. Y la siguiente herramienta es la de reconocer que todo sufrimiento es temporal. Ahora esto está en Primera de Pedro 5:10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Ahora igual, si pueden escuchar la prédica de Nico de hace unas 2 semanas, él habló sobre el tiempo. Y si se dan cuenta, el tiempo en comparación a la eternidad y a lo que Dios tiene preparado para nosotros es muy chiquito. Entonces sí es cierto, sí duele tener depresión, sí cuesta, sí es un reto, sí es un desafío, no estoy diciendo que no, pero es solo un pequeño poco de tiempo comparado con lo que el Señor tiene para nosotros. Además, si se fijan, aquí mismo dice que es para que Él nos perfeccione. En otras palabras, para que pueda reflejarse Él en nosotros, para que podamos tener su naturaleza. Y si nosotros tenemos su naturaleza, ya no importa las circunstancias porque ya no nos van a afectar, porque vamos a responder y vamos a actuar como Jesús lo haría. Igualmente dice que es para afirmarnos, para fortalecernos y para establecernos. Y si se fijan, muchas veces las experiencias de dolor, aunque son desagradables al principio, tarde o temprano, cuando logramos pasar esa prueba de la mano del Señor, el recuerdo es más grato que lo que sufrimos. El recuerdo y el saber que el Señor estuvo ahí con nosotros y que pudimos crecer en Él vale más que el dolor que experimentamos antes. Y la otra herramienta es orar. Ahora, esta está en Romanos 8, del 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, ¿por qué es importante orar? Orar es importante porque nos comunicamos con el Señor, pero también es porque es un momento donde nos vaciamos de nosotros mismos y nos llenamos de Él. Si no oramos, obviamente nos vamos a desgastar con las pruebas de la vida, con las desavenencias de la vida, pero si nosotros practicamos el orar diariamente y es un hábito, vamos a poder vaciarnos con mayor facilidad. No vamos a esperar a que se acumule todo y entonces cuando ya no aguantamos, entonces ahí sí vamos a orar. No, si lo hacemos diariamente va a ser más fácil para nosotros vaciarnos y va a ser más fácil poder llenarnos del Señor. Además, cuando nosotros oramos, obtenemos la guianza del Señor, obtenemos su paz, su consuelo. El Señor nos ayuda a saber cuál es el siguiente paso a dar. Y es importante orar en español porque de esta manera nosotros entregamos nuestras cargas, entregamos nuestras inquietudes, le damos gracias al Señor, bendecimos su nombre, lo alabamos, pero es muy importante también dedicar un tiempo a orar en lenguas, a fluir en lenguas y en la intercesión. ¿Por qué? Porque ahí mismo dice en el versículo que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros y Él es quien sabe qué pedir.
Nosotros puede ser que pidamos mal, como dice Santiago, que pidamos egoístamente, pero el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene, nos ayuda a pedir para nuestro bien y sobre todo para que podamos crecer más en Cristo. Y la otra herramienta es de leer la palabra de Dios y ponerla por obra. Y dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿por qué puse este versículo? Porque muchas veces las personas que padecen depresión tienen una lucha constante con sus pensamientos. Son sus pensamientos los que lo están bombardeando a cada rato. Están pensando pensamientos de desánimo, de derrota, donde piensan que de esta situación ya no van a salir, donde piensan que no pueden, donde piensan que no tienen la capacidad, que esto es el final. Entonces, muchas veces la única manera de quitar esos pensamientos malos es con la palabra del Señor. Muchas veces para vencer esos pensamientos malos tenemos que hablar la verdad, pero no vamos a poder hablar la verdad si no tenemos una comunión constante con su palabra, porque de otra manera no vamos a poder memorizar los versículos que nos van a ayudar a obtener la victoria, no vamos a poder memorizar su palabra para que nos limpie nuestra mente de todos esos pensamientos de desánimo y de derrota. E igualmente puse aquí Santiago 1:22 que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, ¿por qué puse este versículo también? Porque si uno solo lee la Biblia, ok, está bien, eso es algo muy bueno, es un gran paso y es importante, pero si no disponemos nuestro corazón y no le pedimos ayuda al Señor para ponerla por obra, vamos a quedarnos a medias. Entonces, puede ser que nos quedemos solo con la teoría, pero si no lo practicamos, no vamos a tener una experiencia y no vamos a poder salir de la depresión, porque de la depresión no se sale únicamente con conocimiento, con teoría, se sale con una experiencia, se sale con un plan de acción, se sale con estrategias para poder aplicarlas y que de esta manera la depresión sea más llevadera hasta el punto de que Dios nos pueda hacer libres. Y otra de las herramientas es tener una perspectiva clara de quiénes somos en Jesús. Muchas veces nosotros nos sentimos desanimados, derrotados, deprimidos por las pruebas que vienen a nuestra vida o por las situaciones de nuestra vida que no nos agradan y que quisiéramos cambiar a la fuerza, porque no tenemos una idea clara de quiénes somos en Jesús. Si tuviéramos los ojos puestos en Jesús, nos daríamos cuenta de que esta situación difícil, aunque nos cause dolor, es para nuestro bien, de que esta situación difícil es para nuestro crecimiento y es para que nosotros podamos vencer. El Señor no nos está mandando estas pruebas porque está aburrido, porque solo quiere ver qué hacer. No, el Señor nos la está mandando con un propósito. El Señor no manda nada con despropósito. Todo lo que Él hace tiene un porqué, pero somos a veces nosotros los que quitamos nuestra vista del Señor y la empezamos a poner en las cosas terrenales y ahí es cuando nos empezamos a deprimir. Entonces lo primero es reconocer que somos valiosos en Dios por ser su creación y que cada persona es única y diferente. Esto está en Efesios 2:10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora quiero que noten que dice que el Señor nos creó para buenas obras y que las preparó de antemano. O sea, el Señor no tiene un plan de destrucción para nosotros. Si estamos en medio de una situación desagradable, no es para nuestra destrucción. Al contrario, es para que en medio de esa situación desagradable aprendamos a hacer buenas obras, aprendamos a depender más del Señor y que podamos salir transformados. Las situaciones dolorosas no nos cambian solo así como así. Tenemos que hacer algo para sacarle provecho. Y en este caso, la manera de sacarle provecho es depender más del Señor. Y miren, muchas veces también nosotros puede ser que nos deprimamos porque tal vez físicamente hablando ya no somos como éramos hace que 10 años, 20 años y entonces nos empezamos a deprimir porque recordamos esos viejos tiempos. Miren, el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo tiene su tiempo y siempre va a haber algo en nosotros que nos pueda agradar, ¿sí?
Y este es el segundo punto precisamente del que estoy hablando, que es analizar aquellos aspectos positivos en nuestra persona. Y el versículo es Primera de Samuel 16:7 y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es lo que les decía, no nos fijemos tanto en el exterior, sino tratemos de que cada día nos parezcamos, aunque sea un poquito más al Señor, y también de paso, si hay algo en nuestro exterior que nos agrada físicamente, pues darle gracias al Señor, pero no pretender que eso sea lo más importante, no perder de vista lo que es realmente importante. Y la siguiente herramienta igual es vital para nosotros como cristianos, que es alabar a Dios sin importar la situación. Ahora, con esto no me refiero a que la situación no nos afecte, a que la situación no tenga un impacto inicial en nosotros, pero lo que quiero decir es que después de ese impacto inicial no dejemos que esa situación nos paralice, que esa situación nos entumezca y entonces debido a que a nosotros ya no nos está gustando cómo Dios está guiando nuestra vida, dejemos de darle la alabanza, la gloria y la honra que Él se ha merecido siempre. Y este pasaje está en Hechos 6:25 al 26, que dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora quiero que noten algo importante aquí. Primero, que era medianoche, ¿sí? La medianoche es cuando no sabemos qué hacer, cuando no miramos nada, cuando no está claro, cuando nuestra voluntad inconsciente está saliendo, y entonces todo eso se nos junta y entonces puede ser que nos deprimamos. Pero si se fijan, Pablo y Silas, a pesar de que tenían grilletes, cantaban himnos a Dios. Eso quiere decir que a pesar de que nos sintamos amarrados, apretados, sin ganas, hay que alabar al Señor. Este camino no es por sentimientos. El buscar a Dios y el amar a Dios no es solo por nuestros sentimientos. Que los sentimientos ayudan, sí. Que sentir su presencia ayuda, también es cierto. Pero el Señor no quiere que dependamos solo de nuestros sentimientos porque nuestros sentimientos son volubles. Un día quieren una cosa, un día quieren otra. Un día les gusta esto, un día les gusta lo otro. Pero si aprendemos a buscar al Señor por decisión, sin importar lo que dicten nuestros sentimientos, eso va a ser más permanente, eso va a tener más valor. Entonces, se los digo por experiencia, muchas veces he tenido experiencias en mi vida donde ya no sé qué hacer, donde la verdad me siento hasta el piso, donde voy a la iglesia solo porque quiero buscar al Señor o una parte de mí quiere y otra se resiste, pero ya no sé qué hacer y empiezo a alabar al Señor solo porque sé que tengo que hacerlo y en mi mente una vez recuerdo que se lo dije, que yo lo alababa solo porque sabía que tenía que hacerlo, pero que sinceramente y sin el afán de ofenderlo, no tenía las ganas y empecé a hacerlo y de la nada, pues con el tiempo el Señor empezó a poner otra vez ese fuego para que uno lo pudiera alabar. Entonces, no esperemos a que el Señor quite las cadenas o la situación difícil que nos está presionando para alabarlo. Es al contrario, si lo hacemos antes de que el Señor nos quite esa situación que nos está causando el malestar, vamos a poder ser libres de esas cadenas. Y no precisamente que el Señor vaya a quitar esa situación, pero nos va a ayudar a tener gozo en medio de esa situación. Y la gratitud es muy importante. Si se fijan en el patrón de esta cita no está, pero si se fijan en el patrón del tabernáculo dice, entraré por tus puertas con acciones de gracias y por tus atrios con alabanzas. Entonces es importante que nunca perdamos de vista nuestra gratitud, que nunca olvidemos todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y puede ser que muchos de nosotros pensemos, pues en la situación en la que estoy ahorita, pues no veo mucha bendición, no veo como que el Señor me esté ayudando, sinceramente. Ahora les pongo este punto. Puede haber gente que esté muy bien económicamente o emocionalmente, pero si no tienen al Señor, van a sentirse incompletos toda la vida, les va a faltar eso que los completa, les va a faltar porque
nosotros por creación tenemos un espacio que solo el Señor Jesús puede llenar. Entonces, el ser salvos ya es motivo suficiente de gratitud. Y aunque pudiera parecer algo aparentemente pequeño, si se recuerdan, todo lo pequeño empieza como una semilla, pero si nosotros somos fieles en agradecer lo poquito que tenemos, Dios lo va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque entonces Dios se va a dar cuenta de que nosotros tenemos ese deseo de madurar y ese deseo de no quitar nuestros ojos del Señor. Entonces ya no va a importar si tenemos mucho o si tenemos poco, porque nuestro deleite y nuestro gozo va a estar centrado en la persona de Jesús. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y aquí también hay otra cosa, la importancia está en cómo percibimos las cosas. Muchas veces tenemos diferentes clases de pensamientos que nos hacen razonar mal. Nuestra mente carnal nos hace razonar, por así decirlo, con los pies, o sea, razonamos de la peor manera y eso es lo que nos hunde, el hecho de que no supimos razonar de una manera adecuada. Entonces, aquí tal vez sí le voy a pedir a Mucho gusto. papá, si puede leer esto, por favor. Sí, con mucho gusto. Jonás 4 del 1 al 9. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Bueno, entonces aquí si se fijan es el pasaje donde Jonás ya le predicó a la gente de Nínive, ellos se arrepintieron, cambiaron su proceder y entonces Dios en su misericordia los perdonó y les permitió vivir. Y aquí si se fijan es un claro ejemplo. Aquí Jonás, si se fijan, él se enojó porque Dios les perdonó la vida a ellos que son personas, que son creación de él, que tienen un valor importante para él, que tienen una porción de su nombre y le dio más valor a una calabacera, a una planta, solo porque la planta le estaba dando una función a él. Me explico, muchas veces nos enojamos porque según nosotros Dios está haciendo todo al revés, porque no cumple nuestros deseos, pero muchas veces no nos fijamos que tal vez nosotros estamos deseando mal, que tal vez nosotros le estamos dando el valor inadecuado a las cosas, a la situación, incluso a las personas pueden llegar a convertirse en un ídolo y entonces nos enojamos porque según nosotros Dios es el que tiene mal las balanzas cuando somos nosotros los que no tenemos el peso adecuado de lo que son las cosas. Y aquí por eso entra lo de los pensamientos. Existe algo que se llaman pensamientos irracionales. Voy a darlos un poco rápido porque son bastantes, pero quiero darles por lo menos el primer ejemplo, que dice pensamiento polarizado o dicotómico o todo o nada. Quien el ejemplo es o me dan un ascenso o soy un fracasado. Entonces, si se dan cuenta, muchas veces, como lo dice el nombre, tendemos a ver todo en absolutos. O nadie me quiere o todos me quieren. O soy bueno en todo o soy malo en todo. Cuando no nos damos cuenta que ahí lo que estamos haciendo es permitiendo, digamos,
Así es como funciona el dragón. Él lo estira, por así decirlo. Él lo hace grande. Entonces muchas veces nosotros miramos nuestros pensamientos de una manera absoluta, de una manera demasiado grande. O sea, o en este extremo o en el otro. Pero no nos damos cuenta que a veces estamos en un punto medio. Entonces, muchas veces una manera de poder vencer la depresión es tratar de acercar esos pensamientos a la realidad. Aquí se me confundió un poquito esto, pero no era un examen. Aquí es, por ejemplo, cómo acercarlo a la realidad es que si no le dan el ascenso, no significa que sea un fracasado, significa que tal vez trabaja bien, pero la decisión no es únicamente por eso, tiene que ver con su jefe. Y si eso ya no está en su responsabilidad, no tiene por qué matarse o adjudicarse eso, ¿sí? No tiene por qué estarse echando la culpa de que no le dieron el ascenso si eso tenía que ver con la decisión que iba a tomar su jefe. Él no puede controlar lo que su jefe diga y puede ser que su jefe tomara la decisión de una manera imparcial. Me explico. Entonces, muchas veces lo que tenemos que ver es si nuestros pensamientos están siendo reales o si estamos pensando fuera de lo que está establecido para nosotros. Por ejemplo, el pensamiento catastrófico, que es, no lo intento porque de seguro lo he hecho a perder. Ahora, ¿cómo sabe que lo va a echar a perder si no lo intenta? Y ahí realmente la persona se está echando tierra, por así decirlo, está diciendo de una vez que no lo va a lograr. Pero una forma de acercarlo a la realidad es, no estoy seguro de que lo pueda lograr, pero lo voy a intentar. Y si no lo logro en esta, a la siguiente lo voy a lograr. Es seguir perseverando. ¿Me entienden con estos ejemplos? Es tratar de acercarlo a algo más sólido, algo más fácil de asimilar, no tan absoluto. Y por ejemplo, también está el pensamiento emocional que dice, hago las cosas bien en el trabajo, pero me siento un fracasado. O sea, si se fijan, sabe que hace las cosas bien, pero simplemente se siente mal. Entonces, eso es algo que no es racional, porque realmente tiene pruebas de que su trabajo lo hace bien, pero se está dejando llevar por su corazón. Y si se ponen a pensar, el corazón es engañoso, entonces no hay que dejarnos llevar únicamente por nuestros sentimientos. Y una forma de acercarlo a la realidad es, hago las cosas bien, pero tal vez me estoy exigiendo demasiado. Entonces ahí ya cambia el sentido. Entonces eso es lo que quiero que, que noten. Y bueno, esta presentación igual creo que se las van a mandar, entonces creo que van a poder ver los diferentes pensamientos que quedaron aquí, pero por cuestiones de tiempo vamos a seguir avanzando. Otra herramienta importante es aprender a renunciar. Es lo que les hablaba un poco antes, es aprender a renunciar ¿a qué? A esos ídolos, a esas ideas de cómo deberían ser las cosas, a ese lugar preferencial que le dimos en nuestro corazón a personas, a eventos, a situaciones, ¿sí? Y el ejemplo que me gusta bastante y donde se ve muy claro es en Génesis 22 del 9 al 14, que igual te voy a pedir, papi, si lo pudieras leer, por favor. Con mucho gusto. Génesis 22 del 9 al 14. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Gracias. Ahora quiero poner esto en perspectiva. Si se fijan, a Abraham, Dios le estaba pidiendo el hijo de la promesa, el único hijo que tenía, el hijo por medio del cual Dios le había prometido que le iba a levantar descendencia. O sea, cuando Abraham estaba renunciando a Isaac, no solo estaba renunciando a su hijo físico, que lo amaba mucho y que eso ya era suficiente razón como para ponerlo en una posición difícil, sino estaba renunciando a todo el plan que el Señor le había propuesto desde el principio, porque le había dicho que él iba a ser padre de muchas naciones. Entonces, si se fijan, aún
Él estaba renunciando a las promesas del Señor. Y ahora Dios solo quería probar el corazón de Abraham, no quería un sacrificio humano, pues esto ya lo hemos oído, Dios no está a favor de los sacrificios humanos, pero si se fijan, el punto aquí es aprender a renunciar hasta aquello que nosotros más amamos, incluso a las promesas de lo que el Señor nos ha dado, porque puede ser que por nuestra naturaleza carnal y humana ya no nos estamos enamorando de Dios, sino de las promesas, de lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces ya nuestro punto central no es Dios, ya nuestro anhelo ya no es Dios, sino solo que se cumplan las promesas, que se cumplan las promesas. Ya no nos interesa conocer más al Señor, sino solo que se cumpla lo que dijo, dándole algo preferencial, dándole el lugar, perdón, que le corresponde al Señor. Entonces, aprender a renunciar nos ayuda a ya no estar deprimidos. ¿Por qué? Porque si las cosas no salen como pensamos que deberían salir, ya no nos importa, porque renunciamos a eso, porque lo rendimos. Entonces, si sale, qué bueno, y si no sale, qué bueno. En otras palabras, si sale, bendito sea el Señor. Si no sale como queríamos, bendito sea el Señor. Entonces, por eso es importante aprender a renunciar, porque si uno aprende a rendir su vida al Señor, uno piensa, ok, si esto no sale, ¿qué es lo peor que podría pasar? Nada, porque sigo haciendo la voluntad del Señor, nada, porque sigo bajo su soberanía, nada, porque lo sigo amando y porque Él sigue teniendo el control. Entonces, esto es algo que tenemos que practicar todos los días. No digo que sea fácil, tampoco digo que yo lo sepa hacer al 100%, les mentiría. Estoy en proceso de aprender esto de renunciar y de cada día hacerlo con mayor facilidad, pero una forma fácil de practicarlo es en las mañanas, entregándole nuestra mañana al Señor y decirle, Señor, que este día yo pueda cumplir tu voluntad, hazlo como tú quieras, Señor, vacíame de mis ideas, Señor, de cómo deberían pasar las cosas en este día, Señor, cumple tu propósito y ayúdame a ver la lección que tienes para mí el día de hoy. De esta manera, lo que venga, sabemos que viene de la mano del Señor y en un sentido nos da descanso. ¿Por qué? Porque ya no nos preocupamos si lo que pasa está a nuestro alcance o no, porque Dios es el que sigue teniendo el control, porque es a Dios al que le rendimos nuestros asuntos. Y otra herramienta para salir de la depresión es amar a los demás sin esperar nada a cambio. Ahora, ¿por qué lo digo? Esto igual está ligado mucho a lo de las expectativas. A veces entramos en depresión porque alguien tal vez no nos corresponde como quisiéramos que lo hiciera. ¿En qué sentido? Tal vez, por ejemplo, quisiéramos que nuestro esposo, nuestra esposa, tal vez fuera más cariñoso, más atento, y entonces nosotros hacemos favores, pero como para que después nos deba algo, ¿me entiende? Como para que nos devuelva ese favor. Entonces realmente lo estamos haciendo con un interés. Y muchas veces, a pesar de que lo hagamos con esa intención, la otra persona ni siquiera va a ser recíproca. Entonces, realmente aprender a amar a los demás sin esperar nada a cambio es, no importa si me tratan bien, si me tratan mal, ellos ya no tienen ese poder sobre nosotros porque nuestra meta o nuestra intención está en ser amorosos con ellos para agradar al Señor, en ser amorosos con ellos para demostrar más el carácter de Cristo. Entonces, si esa persona ya no nos corresponde como quisiéramos, será problema de esa persona con Dios, pero nosotros vamos a estar tranquilos porque nosotros lo que buscamos es la aprobación del Señor, porque nosotros lo que buscamos es tener más de su carácter. Y por eso puse aquí el versículo de Lucas 6:32 al 36 que dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora, si se dan cuenta, no es que nosotros amemos a los demás porque se lo merecen, por así decirlo.
amamos a los demás porque estamos conscientes de que nosotros tampoco merecíamos el perdón, pero lo recibimos por la gracia y el amor del Señor. Entonces damos de lo que tenemos. Y ya cómo reaccionen ellos será, como les digo, asunto de ellos, pero nosotros lo hacemos para agradar al Señor, no importando la respuesta de la otra persona. Ahora no digo que esto sea fácil porque uno, el ser humano está siempre queriendo buscar amor, aceptación, pero en algunos casos tal vez no se puede dar. Como les digo, en las relaciones familiares tal vez esto se ve más claro. Siempre en la familia hay un familiar que tal vez nosotros queremos su aprobación y simplemente no la vamos a tener, pero eso ya no tiene que ver con nosotros. Eso es por situaciones de ellos, por diferentes cosas, pero nuestro deber o nuestra meta es amarlo, es demostrarle el amor de Cristo y esperar que ese amor logre tocar el corazón de la otra persona. Y nosotros tenemos que sentirnos tranquilos sabiendo que aunque tal vez no todos nos amen, nos ama la persona más importante, que es el Señor Jesús, y que por eso vino a dar su vida por nosotros. Amén. Y otra cosa que nos ayuda es viajar ligero. Ahora les voy a explicar esto, solo voy a leer primero el versículo. Está en Filipenses 4 del 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. No, perdón, me confundí. Perdón. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí Pablo le está hablando a los filipenses, les está agradeciendo que vuelvan a tener cuidado de él y no les está como reclamando, les está diciendo, yo sé que ustedes querían tener cuidado de mí desde hace tiempo, pero solo no se había podido. Pero donde quiero que nos concentremos es donde dice que no lo dice porque tenga escasez, pues ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Si se fijan aquí, Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, si se fijan, el hecho de ser cristianos no significa que solo vamos a tener cosas entre comillas buenas porque todo lo que viene de la mano del Señor es bueno, pero no solo vamos a tener situaciones placenteras, también vamos a tener situaciones dolorosas, pero el hecho de no estar apegado a las cosas materiales, sino estar apegado al Señor, es lo que nos va a ayudar a que esto no nos afecte tanto. Igual, esta cita no está, pero en el libro de Mateo, el Señor Jesús dice que no nos hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. ¿Por qué? Porque todo esto, como habíamos visto, es pasajero. Si todas las pruebas son pasajeras, todo el mundo es pasajero, el tiempo se acaba. Entonces, nos conviene no apegarnos a las cosas materiales porque las cosas materiales no nos dan valor, como les digo, sí dan estabilidad, sí son importantes para poder vivir, pero que esa no sea nuestra meta, que ese solo sea un medio para poder alcanzar nuestra meta, que es conocer más al Señor Jesús. Y una herramienta muy importante es vivir en el presente. Es Eclesiastés 3 del 1 al 9. Aquí sí te pediría ayuda para leer, por favor. No, con mucho gusto, a la orden. Eclesiastés 3 del 1 al 9. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Ahora, si se fijan, en resumen, aquí lo que está diciendo es que
Todo tiene un tiempo y precisamente si nos sentimos tristes, como les digo, porque alguien falleció, es normal, hay que llorar, es un momento para derramar nuestras lágrimas y mejor si es delante del Señor, está bien, pero si ya pasaron, por ejemplo, por decirles algo, 6 años y seguimos llorando como en el día uno, ok, entonces eso significa que seguimos atorados o seguimos atrapados en esa parte del tiempo y el tiempo siguió su curso. O sea, por así decirlo, nos quedamos ensimismados en el pasado. Entonces, ese es el problema, que si nosotros ponemos nuestros ojos en el pasado, no vamos a ver las cosas buenas que hay en nuestro presente, por quedarnos en un punto fijo de algo en nuestro pasado que no salió bien, que no salió como queríamos, no vamos a ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros hoy o no vamos a ver el plan que Dios tiene para nosotros hoy, no vamos a poder cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros, porque el plan de Dios es que estemos en constante movimiento, siempre para adelante, no que nos quedemos atrás. Dios lo que quiere es que nosotros vayamos siempre dando pasos para el frente, pero si nos quedamos, como les digo, quietos en la parte del pasado, eso también nos puede hacer caer en depresión, porque solo recordamos, por así decirlo, los buenos tiempos cuando no nos damos cuenta que los tiempos pueden ser buenos siempre y cuando nosotros busquemos al Señor, siempre y cuando nosotros tengamos gratitud, porque para alguien que siempre está agradecido, todo va a ser bueno, porque Amén. va a encontrar varias razones por las cuales agradecer. Si no es por una cosa, va a ser por la otra. Entonces, alguien que siempre tiene gratitud en su corazón, para él los tiempos siempre van a ser buenos. Ya no depende de si sale lo que él quería o no quería, sino que va a encontrar el propósito de Dios en esta situación. Y vivir en el futuro tampoco es bueno. ¿Por qué? Lo mismo, porque nos distraemos de lo que Dios tiene para nosotros hoy, afanándonos y pensando qué va a pasar el día de mañana. No, es que en el futuro sí me voy a poner las pilas, en el futuro sí voy a buscar al Señor, en el futuro sí voy a orar, en el futuro sí voy a leer la Biblia, entonces ahí ya voy a estar bien. Y solo lo dejamos para el día siguiente, pero nunca lo hacemos en el día de hoy. Entonces, vivir en el futuro también es una ilusión, es un engaño, porque nunca vamos a tomar los pasos necesarios para poder cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. Y eso puede pasar también, como les decía, con un divorcio. Si nos quedamos atorados o atrapados en esa situación, que sé que sí es dolorosa, nos vamos a perder de lo que Dios tiene para nosotros en ese momento. Y por así decirlo, nos seguimos lamiendo la herida y entonces por lamernos la herida no va a cicatrizar, entonces solo nos seguimos causando más dolor. Y como les digo, esto también se aplica a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de un trabajo, a la pérdida de una amistad, a cualquier tipo de pérdida, a cualquier tipo de situación dolorosa. Si seguimos meditando en el pasado, solo nos estamos haciendo más daño a nosotros mismos. Y hay excepciones para ver el pasado, que son si es para agradecer o para recordar la bondad y la misericordia del Señor en el pasado. Y aquí puse el versículo de Primera de Corintios 6 del 9 al 11, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué escogí este versículo? Por lo que dice aquí Pablo, que dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos depresión, una manera o una herramienta para poder salir de eso es recordar las bondades pasadas que el Señor tuvo para con nosotros. ¿Por qué? Porque si recordamos eso, primero nos brota gratitud y segundo nos hace razonar que si Dios fue bueno antes con nosotros, ¿por qué ahora va a dejar de ser bueno?
Si Dios era bueno con nosotros, ¿por qué va a cambiar? Él no cambia, su naturaleza es la misma ayer, es la misma hoy, es la misma en el futuro. Entonces, si nosotros miramos al pasado, pero con gratitud por todo lo que el Señor ya ha hecho, eso no nos va a detener, al contrario, nos va a hacer avanzar, porque lo vamos a usar como un impulso para poder seguir caminando con el Señor, como un testimonio de la bondad del Señor. Y si se fijan, eso lo hacían mucho en el Antiguo Testamento. Cuando Dios respondía o cuando Dios tenía misericordia de alguien, levantaba un altar en gratitud. Y eso quedaba como un recordatorio de lo que Dios hizo para que nadie lo olvidara y para que eso sirviera como un testimonio para las futuras generaciones. Entonces, por eso es importante recordar o ir al pasado solo si es para agradecer la bondad del Señor. Amén. Y también está el versículo de primera de Samuel 21:9. Para darles contexto, aquí es cuando David está huyendo del rey Saúl y va con el grupo y querían comer, pero no tenían dónde. Entonces dice, y el sacerdote respondió, no, perdón, querían comer y aparte David quería un arma con la cual se podía defender, porque David salió corriendo y no empacó una espada para defenderse de lo que hubiera en el desierto o del mismo Saúl. Y entonces aquí dice, y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala. Si quieres, no, perdón, si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Ahora, ¿por qué les puse ese versículo? Porque aquí David está en una situación muy complicada, muy dolorosa. Saúl, al que David había estado sirviendo, ahora lo quiere matar porque tiene celos de él, porque no quiere aceptar la voluntad de Dios de que David es el ungido para ser su sucesor. Entonces ahora David está huyendo, se siente derrotado, se siente preocupado. Y si se fijan, aquí esa espada de Goliat representa una victoria pasada que él tuvo, de cómo Dios con su amor y misericordia le permitió derrotar a Goliat y vencerlo. Entonces, muchas veces también ir al pasado para recordar las victorias que Dios ya nos ha dado, nos ayuda a cobrar ánimo y a pelear la batalla en la que nos encontramos actualmente. Recordar lo que Dios ya nos ha dado, recordar todas las veces que nosotros ya hemos podido vencer con la ayuda de Dios, es como agarrar una espada del pasado y utilizar esa misma espada para decir, si Dios ya me dio la victoria ayer, me la va a dar hoy. Amén. Y ahora lo que mencionaba al principio, a veces las personas también tienen depresión porque simplemente están viviendo la vida solo por vivirla, porque pues ni modo, es lo que toca. Entonces aquí vamos a hablar un poco del sentido de la vida y del amor incondicional de Dios. Y en Filipenses 3, del 12 al 14 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué escogí este versículo para unirlo con el sentido de vida? Porque aquí Pablo realmente resume bastante bien lo que es la vida del cristiano. Nosotros ya no tenemos que buscar un por qué estamos viviendo, sino ya solo tenemos que buscar qué es lo que Dios quiere que hagamos, cuál es nuestro propósito en esta tierra. Y entonces aquí Pablo lo dice, que él lo que quiere es ver si logra hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, una vez que nosotros somos salvos, entramos al plan que Dios tiene para nosotros. Ya no tenemos que buscar el sentido en otro lado, solo tenemos que estar atentos a qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y aquí mismo lo dice también, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si se dan cuenta, otra vez no se queda en el pasado. Pablo olvida ciertamente lo que queda atrás y se extiende a lo que está adelante, prosigue a la meta y aquí también nos da una idea de cuál es al final el sentido de la vida de todo ser humano que aceptó a Cristo en su corazón, que es llegar al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Al final, nuestro
nuestra meta, nuestro sentido es conocer al Señor, crecer en Él y darlo a conocer a los demás. Ese es nuestro sentido. Y ahora también puse este versículo, Romanos 8, 38 al 39, unido al amor incondicional de Dios, porque muchas veces cuando uno tiene depresión, y lo digo por experiencia, porque la he experimentado, uno piensa que Dios ya no lo ama, que cómo puede ser que uno siendo cristiano esté teniendo depresión. No, uno ya decepcionó al Señor, ya para qué lo intenta, o sea, uno es una vergüenza, ¿para qué voy a la iglesia si estoy luchando con esto? Ya no debería estar luchando con esto. Y se nos olvida que Dios no nos ama porque nos portemos bien o porque nos portemos mal, porque estemos al 100 o porque estemos al 50 o porque estemos al 10. Dios nos ama porque simplemente tenemos una porción de su nombre que Él quiere redimir. Nos ama porque somos su creación. No es por lo que hagamos o dejemos de hacer. Ahora con esto no estoy diciendo nuevamente, no estoy diciendo que pequemos, no estoy diciendo que hagamos lo que querramos porque total Dios nos ama. No, lo que estoy diciendo es que no nos creamos esa mentira del enemigo, del diablo, de que Dios ya no nos ama, porque Dios nos ama sin importar qué, y nos ama tanto que no nos quiere dejar como estamos. Amén. Entonces, por eso puse este versículo que dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, este es un versículo que les recomiendo que se memoricen porque realmente esto nos da una perspectiva de que realmente nada de lo que hagamos va a ser suficientemente malo como para que Dios ya no nos perdone. El tener depresión no nos va a alejar de Dios a menos que nosotros decidamos dar pasos para atrás y alejarnos de Él, pero lo que Dios quiere cuando nosotros tenemos depresión es que nos acerquemos más a Él. Ese es el momento donde Dios quiere trabajar en nuestro corazón porque Él quiere cambiarnos, Él no quiere que nos quedemos en ese estado, Él quiere que aprendamos a ser agradecidos, Él quiere que aprendamos a bendecirlo y alabarlo, no importando si llueve o no llueve, si nos va bien o nos va mal, si nos gusta, si no nos gusta, porque lo que quiere es que aprendamos a amar al Señor y a reconocer que nuestra porción es Él. Nosotros somos sacerdotes por su gracia y su misericordia, pero un sacerdote aprende a alabar al Señor, no importando cuál sea la situación, sea en el placer o en el dolor, porque su recompensa es el Señor. Amén. Y ahora, si alguien está pensando en el suicidio, si alguien está pensando que su vida no vale la pena, el primer paso es pedir ayuda, no nos quedemos callados. Esto no es algo de vergüenza, esto es algo importante, esto es algo sumamente importante, algo de peligro. Si nos sentimos así, hay que hablar con alguien de nuestra confianza. Segundo es acudir al líder espiritual. Dios nos puso ahí primero para compartirnos de su palabra, para ayudarnos a saber cómo caminar, pero también para guiarnos y ayudarnos en nuestros momentos de debilidad o de necesidad. Ellos no están ahí para criticarnos, para juzgarnos, sino al contrario. La función de nuestros líderes espirituales es apuntarnos de regreso a Jesús, apuntarnos de regreso al camino y ayudarnos en lo que ellos puedan. Ellos no están ahí para criticarnos y también no están ahí para empezar a divulgar lo que les contamos. O sea, no es como que vayamos con el líder espiritual y entonces empieza el chisme y se lo cuenta a media congregación. No, ellos tienen un nivel de, ¿cómo se me fue la palabra? ¿Cómo sería? Se me olvidó la palabra, pero ellos tienen esa capacidad. Permítanme, no sé por qué me trabé aquí, pero Es como un compromiso que se tiene. confidencialidad era la palabra que no Ujú. se me venía. Ellos tienen la confidencialidad para no decir las cosas que nosotros les contamos y ellos no nos van a criticar. Ellos son tan humanos como nosotros, pero han aprendido a correr al Señor. Y si sienten que la situación sigue siendo muy fuerte, pues acudir a un profesional. Y aquí como opinión personal, sí les recomendaría que si van a acudir a un profesional, se aseguren de que sea cristiano, de que de verdad busque al Señor y que los ayude en su caminar, no que los haga retroceder. Y si al contrario, hay una persona
ustedes están acompañando a una persona que saben que se quiere suicidar y la conocen y no saben qué hacer o por dónde entrarle, el número uno es que no es necesario tener todas las respuestas. Se los digo por experiencia propia, una persona a quien aprecio mucho tenía este problema, se quería suicidar y yo al principio creía que tenía que tener toda la información psicológica, darle argumentos de aquí y allá para que no lo quisiera hacer, cuando no, realmente lo que esa persona muchas veces busca solo es alguien a quien le pueda hablar, alguien en quien se pueda descargar, alguien a quien le pueda contar sus problemas y sentirse escuchado, comprendido. Y entonces eso les ayuda a aliviar un poco esa sensación. La número dos es no responsabilizarse por las acciones de la persona. Esto puede pasar que tal vez la otra persona está tomando malas decisiones o tal vez sigue muy firme en su decisión del suicidio. Nosotros no podemos controlar a la otra persona, nosotros no podemos tomar decisiones por ella y nosotros no somos los redentores de esa persona. Nuestro trabajo en todo caso sería apuntarle a esa persona quién es el redentor y quién la puede ayudar, que es el Señor Jesucristo, pero nosotros no podemos hacernos responsables de las decisiones de alguien más. Y también se los digo por experiencia, la número tres, es importante mantenerla en oración, estar orando siempre por su alma para que el Señor le abra los ojos, el entendimiento, para que el Señor estorbe cualquier intento de suicidio y para que pueda esa persona tener una relación más profunda con el Señor si ya es salva o para que pueda aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador si todavía no lo tiene. Igualmente, si en algún punto ustedes se sienten muy cargados por los problemas de esta persona, entregarle esas inquietudes al Señor. El Señor, su objetivo no es que nosotros carguemos con los problemas del mundo, no es que nosotros seamos los pilas o los superhéroes. Lo que el Señor quiere es que todo eso que nosotros estamos cargando se lo demos a Él, porque Él sí tiene la capacidad de cargar con eso sin, pues, sin lastimarse, ¿me entienden? Él no tiene humanidad, Él no tiene ese límite o ese tope que los seres humanos sí tenemos. Y como punto número 5 sería también continúen realizando sus actividades, o sea, no vuelquen su vida 360 grados para ayudar a la otra persona y que se olviden de sus otras responsabilidades o de sus otras personas, de su familia, de sus amigos, de su relación con Dios. No, ustedes continúen realizando sus actividades en el trabajo o en lo que sea como normalmente lo hacen, siempre manteniendo un pequeño espacio de tiempo para esa persona, pero que esa persona no se vuelva todo su tiempo. Y número 6, continuar agradeciendo, bendiciendo y alabando al Señor. Esto igual se los digo por experiencia. Muchas veces el estar ayudando a esta persona a mí me cargaba, me preocupaba. Muchas veces también me sentí muy triste, pero cuando yo iba a la iglesia y empezaba a orar y más que todo también en la alabanza, bendiciendo y alabando al Señor, era como que de alguna forma Dios me quitaba ese peso que yo estaba cargando que no me correspondía y me daba nuevas fuerzas para seguir. Y ya en casos extremos, si sienten que ya agotaron recursos o que ya no saben qué hacer para ayudarlos, contarle a alguien sabio, en este caso un pastor, como les digo, un líder espiritual o a un profesional. Y pues muchas gracias por su atención. Muy bien. Vamos a orar, hermanos, y le vamos a dar gracias al Señor. Dios mediante que ninguna persona de los que estamos aquí se encuentra en depresión, pero si está en depresión saben que la única solución es acercarse al Señor. Hermanos, el Señor sabe sanar cualquier herida, sanar cualquier enfermedad. Y la palabra del Señor es la que a nosotros nos trae esa sanidad. Tenemos el nombre del Señor, tenemos la sangre del Señor Jesús, su Santo Espíritu y su bendita palabra. Así es que oremos, hermanos, por nosotros mismos si nos encontramos en alguna situación semejante y si sabemos de alguien más, los invito a orar por alguien más que pueda estar sufriendo este tipo de enfermedad de esta manera emocional. Señor Jesús, una vez más venimos ante ti en esta noche, Señor, a darte gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Señor, damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la exposición que hemos tenido en esta noche, gracias por la luz que nos ha alumbrado. Y Señor, si nosotros estamos atravesando en este momento por alguna situación, algún momento de depresión, Señor, venimos ante ti a suplicarte que tengas misericordia, Señor. Señor, hemos aprendido en esta noche, Padre, que tu santa y bendita palabra es la que nos puede levantar del lecho en el que nos encontremos y nos puede confortar. Señor Jesús,
Te pedimos que por favor nos ayudes, Señor, que extiendas tu mano hacia nosotros, Señor. Si nos encontramos en esta situación, Señor, porque estamos enojados contigo, porque las cosas no están saliendo como nosotros deseábamos, Señor. Hoy hemos aprendido que las cosas salen como tú quieres, Señor, porque tú sigues siendo el soberano, el supremo decididor. Tú sigues estando en tu trono, tú sigues estando en control, Señor. Si hoy estamos pasando por alguna situación adversa, eso vino de tu mano, Señor, y vino con un buen propósito, porque tú no haces nada con despropósito, Señor, todo lo contrario. Así es que, Señor, danos la fe en tu palabra de reconocer que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos, Señor. Rabasaya, rabasaya, rabasaya. Señor, en primer lugar, te pedimos, Señor, que abres nuestros ojos, que podamos ver cuánta bendición tenemos de tu parte, cuánta bendición tenemos de tu mano, Señor, que has sido bueno y eres bueno y seguirás siendo bueno porque esa es tu naturaleza y tú no cambias, Señor. Señor, si de algo tenemos carencia en esta noche, es algo, Señor Jesús, que en este momento no lo necesitamos para vivir, Señor. Si lo necesitáramos, tú nos lo darías, Señor. Padre, si estamos pasando por alguna situación difícil, alguna situación adversa, por alguna prueba o tribulación, Señor, hoy te damos gracias. Como hemos aprendido en tu palabra, dad gracias a Dios en todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, te alabamos y te bendecimos. Señor, es una situación dolorosa, pero tú que eres omnisciente, seguramente algo estás tratando con nosotros. Así es que, Señor, por eso te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en medio del valle, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo santo. Hermanos, confesemos lo que sabemos de la palabra del Señor. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es recto, Dios es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, grande en bondad, perdonador de pecados, perdonador de iniquidades, perdonador de transgresiones, y el Señor es un juez justo. Y Señor, por eso te alabamos y te bendecimos en esta noche. Y Señor, perdónanos si hemos estado enojados, porque al final el enojo es contra ti, pero hoy hemos aprendido a tener gratitud en medio del dolor y del sufrimiento. Señor Jesús, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Señor, si estamos pasando por algún tiempo de depresión, te pedimos, Señor Jesús, que nos levantes, que nos mandes a un ángel como lo hiciste con tu siervo Elías, Señor, que nos mandes el pan y el agua, el pan de tu palabra, el agua de tu palabra, Señor Jesús, que nos pueda fortalecer para continuar caminando, Señor. Rabasaya, 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 rabasaya. Levántanos del estado de depresión en el que nos encontramos, Señor. Rabacoya, rabacoya, rabacoya. Y si alguien está considerando el suicidio, pídale perdón al Señor, diga el perdón por estar considerando el suicidio, Señor, porque tú tienes planes de bien y no de mal para mi vida. Señor Jesús, oh Rabasaya, venimos reprendiendo todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Rabasaya, Shibribikaya, 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 oh Rabacoya, Rabacoya. Echa fuera, Señor, todo espíritu de las tinieblas que está atacando nuestra mente, Señor, a través de pensamientos de desánimo, pensamientos de derrota, Señor. Oh Rabacoya, 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 Rabacoya. Tu palabra dice que en Cristo somos más que vencedores, oh Rabacoya, que tú nos has hecho victoriosos, Señor. Oh Rabasoya, tenemos un propósito, tenemos un sentido de vida, Señor. Tú nos has llamado a ser reyes y sacerdotes, nos estás llamando a ser tu esposa, Señor Jesús, oh Rabasaya. Pero eso no significa que no van a haber pruebas y tribulaciones en esta vida, Señor, no. Pero tú prometiste que cuando pases por el fuego no te quemarás, que cuando pases por las aguas no te ahogarás. Señor, gracias por tu palabra, por tus promesas que tú sabes cumplir, Señor. Rabacoya, Rabacoya, Rabacoya. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, aún en medio de la escasez, porque no hemos dejado de comer, porque no se ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Señor, gracias, porque si no tenemos trabajo, Señor, tú eres la fuente de nuestro sustento. El canal se cerró, Señor, pero tú sigues siendo esa fuente, Señor. Y tú enviaste, Señor Elías, cuervos para alimentarlos, Señor. Mándanos a nosotros también nuestro alimento, Señor. Tú alimentas a las aves de los cielos, Señor. Vistes a los lirios del campo. ¿Cómo no nos vas a alimentar y vestir a nosotros? Y tu palabra dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos, Señor. Rabasaya, 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 rabacoya. Gracias, Jesús, gracias. Y hermanos, oremos si conocemos a alguien que está en depresión, rabacoya. Y Señor, estamos orando por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros familiares que están pasando por tiempos
tiempos de depresión. Señor, nosotros que ya hemos pasado por eso sabemos cuán difícil y cuán duro es, Padre, pero hemos salido adelante por tu misericordia. Hoy oramos por cada uno de nuestros amigos, familiares, Señor, que están en depresión, que por favor les mandes tu palabra. Señor, mándales tu palabra. Señor, háblales en tu palabra, a través de algún mensaje, tal vez a través de alguna prédica. Envíales a alguna persona, Señor Jesús, que lleve tu palabra, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Háblales y levántalos, Señor, dales esperanza, Señor. Señor, ten misericordia de nuestros amigos, familiares, compañeros que están en depresión. Señor, ayúdalos, Señor, oramos, intercedemos por ellos, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Señor, en ti confiamos. Tú no quieres que nadie perezca, Señor, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así es que te damos gracias en esta noche. Oramos por los hermanos que van a ver este estudio, Señor, a través de internet, que también a ellos les dé su porción, Señor. Gracias, Jesús, bendecimos tu nombre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu palabra. Es tu palabra, Señor, la que sostiene todo. Gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias porque tu palabra hoy ha venido como una luz para alumbrarnos el camino en medio de las tinieblas. Hoy tu palabra ha venido como miel, Señor Jesús, para endulzar nuestra amargura. Señor, gracias por tu palabra, Señor Jesús, que nos saca de la depresión. Gracias por tu palabra, Señor. Tú eres la palabra, tú eres el verbo de Dios, tú eres la palabra viviente que descendió del cielo. A ti te adoramos, te bendecimos y te glorificamos en esta noche. Santificado seas por siempre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.